Buen día, mi nombre es Joana Carrera, soy médico ginecólogo obstetra y hoy vengo a conversar de este órgano. Para mí, uno de los más olvidados y subestimados, el clítoris, y entender todo su aporte más allá del simple placer sexual. Es muy fácil cometer el error de hacer ultrasonido a ciegas por falta de conocimiento del órgano o estructura que estamos evaluando. Y para evitar esto, es obligatorio hacer una corta revisión de su anatomía, de dónde viene, quién lo irriga e inerva. Para el año 2005 fue descrito por la uróloga australiana Helen O'Connell como una estructura multiplanar ubicada dentro del triángulo urogenital, que atraviesa los espacios profundos y perineales. Se encuentra profundo a los labios menores e inferior a la sínfisis y el arco púbico, manteniendo una estrecha relación con la uretra y la vagina. Tiene componentes externos e internos que veremos paso a paso. Empecemos por el glande, que es la porción anterior y más visible de esta estructura, aunque en ausencia de excitación suele estar cubierto por el capuchón o prepucio, que es una capa de piel delgada y sin pelo que surge de la fusión anterior de los labios menores. Sus dimensiones son las que podemos observar aquí y contiene tejido eréctil, aunque en menor proporción que en el resto de este órgano, como veremos más adelante. Dentro del componente interno tenemos dos cuerpos cavernosos adosados que se fusionan en la línea media formando un septo, aunque tiene interrupciones en algunos puntos que permiten la comunicación entre ellos. Va desde los 2 a 4 centímetros de longitud y se separan lateralmente para continuar como dos raíces o pies de unos 5 a 9 centímetros. Se encuentra fijado de su mitad posterior a la sínfisis púbica por medio del ligamento suspensorio y fijado a los bordes inferiores de las ramas isquiopubianas y cubierto por los músculos isquiocavernosos. Cada cuerpo cavernoso está formado por un tejido trabecular eréctil, envuelto en una túnica albuginia fibroelástica y formado por un entramado de espacios vasculares intercomunicados. Las paredes o trabéculas de los sinusoides están formados por músculo liso, fibras colágenas y elásticas, y un revestimiento endotelial, que van a formar parte fundamental de la fisiología de la respuesta sexual femenina. El último de los componentes internos es esta estructura, los bulbos del vestíbulo. Son dos estructuras ligeramente aplanadas que se encuentran por detrás de los labios menores y delante de las raíces de los cuerpos cavernosos. Sus dimensiones suelen ser de 3 a 7 centímetros de longitud y se encuentran cubiertos por los músculos bulboesponjosos o constrictores vulvares. Al igual que los cuerpos cavernosos, contienen tejido eréctil con una túnica albuginia más delgada, que va a permitir su mayor expansión durante la fase de excitación. Esta lámina solo para mostrarle cómo se unen entre sí y a los cuerpos cavernosos por medio de una red vascular y por debajo se encuentran en contacto con las glándulas vestibulares o de Bartolini. Esta es la primera representación 3D que se hace del clítoris. Le dejo QR para escaneo y posterior visualización. Proviene del tubérculo genital y este a su vez del mesodermo intermedio, que es de donde se origina la mayor cantidad de los órganos. Y como se ve en la imagen superior, el origen de las diferentes estructuras es similar a la de su homónimo masculino. Con respecto a la irrigación, la parte arterial que lleva la sangre oxigenada del corazón al órgano proviene de la aorta abdominal, que va a dar las arterias ilíacas comunes. Esta se divide en arteria ilíaca externa e interna, y de la rama anterior de esta última se origina la arteria pudenda interna, que dará las ramas principales que van directamente a la estructura. El componente venoso depende de la vena pudenda interna, la cual es rama de la vena ilíaca interna, y esta a su vez de la vena ilíaca común, que drenará a la vena cava inferior y de aquí al corazón.
Tanto la arteria como la vena pudenda interna dan ramas a las tres zonas principales del clítoris, que es la superficial, arteria dorsal del clítoris, la que va a las raíces del cuerpos cavernosos, la arteria profunda del clítoris, y las que van al bulbo, bulbo vestíbulo, las arterias bulbovestibulares. Igual sucede con el territorio venoso. Va a dar la vena dorsal del clítoris, la más superficial, la profunda y las que van, las venas bulbovestibulares. La inervación es aún más sencilla. Proviene de las ramas anteriores, S2 a S4, del plexo sacro, que a su vez nos da el nervio pudendo interno y el nervio dorsal del clítoris. Y así nos queda de externo a interno el nervio, la arteria y la vena dorsal del clítoris. Y como hemos visto hasta acá, todo es pudendo interno y dorsal. Esta última lámina de resumen, haciendo un corte a este nivel, vemos toda la estructura, los cuerpos cavernosos con su septo, la relación entre el nervio, arteria y vena dorsales del clítoris y su cubierta de túnica albuginea. Muy bien, pero ¿qué vamos a hacer con toda esta información? ¿Cuáles son las aplicaciones clínicas de este ultrasonido? Pasemos a explorar sus usos en el diagnóstico y tratamiento de diversas condiciones, así como su potencial para mejorar la calidad de vida de las pacientes. Ok, en un primer momento, para establecer nuestra curva de aprendizaje tanto en lo morfológico como en el flujo sanguíneo. En la evaluación de la disfunción sexual femenina, que antes ni siquiera se tocaba el tema. En el traumatismo inguinal, en los procedimientos vulvares, pre y post, cirugía, imagen intraoperatoria, en la evaluación del hematoma vulvar y clitoriano. Y en aquellas pacientes que están sometidas a procedimientos como la radioterapia, en donde van a tener un cambio en la arquitectura y el flujo sanguíneo, como veremos en algunos estudios, como predictor de cambios metabólicos. Pero donde ha tenido la mayor relevancia es en las sobrevivientes de mutilación y corte genital femenino. Estamos hablando de más de 230 millones de mujeres y niñas impactadas por esta práctica, incluso antes de los 5 años, realizado en 90 países, en donde se encuentra profundamente arraigado en su tradición y cultura y perpetuado por sus normas sociales y expectativas de la comunidad, con un riesgo anual actual de 4.3 millones. Si bien este ultrasonido no podrá evitar esta práctica, de esto se están encargando organizaciones como Orchi Project y todos los que querramos participar en este tipo de proyectos. Pero con este ultrasonido sí podemos llegar a cambiar vidas, demostrando que toda esa estructura interna que acabamos de comentar se encuentra intacta y pueda llegar a ser estimulada y devolverle la capacidad de sentir placer a estas mujeres. Y esto solo es el comienzo. No sabemos hasta dónde pueda llevarnos este ultrasonido y falta mucho por investigar. Y es así como llegamos a este protocolo de ultrasonido de clítoris, publicado recientemente por los doctores, la doctora Murdash Kimberly y el doctor Charman Bell en los Estados Unidos. La doctora Murdash es ingeniera de Harvard y médico de la Universidad de Yale. Se ha dedicado a desarrollar protocolos y equipos que mejoren la calidad de vida de las personas. Un agradecimiento especial por el contenido que gentilmente me fue enviado y veremos a continuación. Este es un protocolo con sus especificaciones técnicas y una secuencia de imágenes para posterior análisis. Es un ultrasonido transperineal sin componente vaginal, ¿okay? En donde utilizaremos una sonda lineal, esta que utilizamos para mamas, tejidos blandos, músculo esquelético, con unos ajustes de la máquina como se ven a continuación. Y el posicionamiento de la paciente como estamos acostumbrados en litotomía dorsal. El transductor lo vamos a orientar tanto en sagital como en transversal, ¿okay? Aplicando poca presión para evitar reducir artificialmente el flujo y comprimir los tejidos.
Esta es una secuencia de 9 imágenes y videos. Las 3 primeras en sagital, las 3 que continúan en transverso y las 3 últimas vascularización. En esta primera imagen vamos a identificar y etiquetar las siguientes estructuras: bulbo vestibular, el cuerpo, el glande y la rama isquiopúbica. Para esta segunda vamos a medir y etiquetar la longitud máxima del bulbo vestibular o cuerpo esponjoso y el cuerpo. Y esto puede considerarse como la longitud eréctil clitoriana. Y en la segunda, medir y etiquetar la máxima dimensión de este cuerpo esponjoso. Tercera, simple, un barrido en sagital de todo el clítoris y hacemos un clítesing. Las 3 que vienen, como les dije, las 3 primeras en sagital, las 3 que vienen en transverso. Igual que en sagital. En la primera vamos a identificar la parte anatómica: bulbo vestibular, uretra y glande. En esta, igual que en el sagital, vamos a medir. Se mide y se etiqueta las dimensiones mayores del cuerpo esponjoso o los bulbos del vestíbulo. Sexta imagen. Bueno, en este caso no es una imagen, es un video, igual un barrido en transverso de todo el clítoris. Las 2 que continúan, simplemente Doppler cualitativo. Vamos a identificar estos vasos tanto en sagital como en transverso. Y la última, vamos a identificar la arteria dorsal del clítoris y vamos a obtener una forma de onda arterial. Este es un protocolo que lo tenemos que ver de manera dinámica. Le podemos añadir o quitar componentes, ajustarlo a nuestras propias necesidades. Como les dije, esto solo es el principio, hay mucho por descubrir. Principales desafíos. Desafíos del escaneo y desafíos clínicos. Del escaneo. Escaneo técnicamente difícil de realizar, con una curva de aprendizaje pronunciada para el ultrasonido en general. Hay que comprender estos pequeños vasos clitorianos. Número limitado de clínicos capacitados. Y por supuesto, se necesita un enfoque multidisciplinario, una colaboración entre radiólogos, urólogos, obstetras, ginecólogos. Dentro de los desafíos clínicos, puede ser necesario escaneos de ultrasonido clitoriano en serie a lo largo de la vida de la paciente para establecer su línea base, ya que los parámetros normales pueden variar significativamente. El estado atlético, las afecciones médicas, el consumo de cigarrillo pueden influir en el flujo sanguíneo sin ser predictivos de disfunción sexual. Entrenamiento. Para los que quieran continuar, la Sociedad Europea de Medicina Sexual tiene su propia escuela llamada EFUS. Sus próximos cursos son para el 13 y 14 de noviembre de este año en Budapest. Les dejo un QR directo para su enlace. De la fisiología de la respuesta sexual femenina no comentaremos en esta presentación, pero les dejo un artículo poco reciente, pero con una buena explicación que les puede servir de base. Y por último, estamos obligados a revisar, leer y entender la evidencia científica. Y por eso les dejo una gran cantidad de referencias para su consumo. Y es aquí donde conseguiremos toda la información necesaria para analizar las imágenes obtenidas y elaborar nuestros propios datos. Este ultrasonido tiene mucho potencial y ya en la actualidad se necesitan personas capacitadas no solo para su ejecución, sino principalmente para su análisis e investigación. Muchísimas gracias.